Buenas tardes, bienvenidos a Canarias 8 en este martes 19 de junio. Nos acompaña ya esta tarde el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en un momento clave para nuestro archipiélago. Con él vamos a analizar la situación migratoria, las relaciones con el Estado, las tensiones en torno a la vivienda, el modelo turístico, los desafíos energéticos o los planes para diversificar la economía de Canarias. Una entrevista para repasar la hoja de ruta del Ejecutivo y los retos que afronta el archipiélago en esta segunda mitad del año. Muy buenas tardes, señor Cabello. Muy buenas tardes y un saludo a todos los televidentes. Pero antes, si me lo permite, antes de arrancar, vamos a empezar por lo más inmediato con esa noticia triste que conocíamos a principio de esta jornada de martes. Canarias fijaba hoy 4 días de luto por la pérdida de una figura histórica de la política de las islas. Manuel Hermoso fallecía este martes a los 89 años de edad, dejando atrás una carrera política que marcó la historia del nacionalismo canario. Fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife entre 1979 y 1991 y presidente del Gobierno de Canarias entre 1993 y 1999, además de fundador de ATI, el germen político del que luego nació Coalición Canaria. Decía hoy el presidente Clavijo, señor Cabello, en redes sociales, que deja huérfana a Canarias y que se va un maestro y un político y un compañero ejemplar. ¿Quién era para usted Manuel Hermoso? Pues yo creo que para mí Manuel Hermoso es de los primeros recuerdos políticamente hablando, ¿no? Porque además yo, que he tenido la oportunidad de ser concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife unos cuantos años, sigue siendo un referente en el movimiento vecinal y participativo de la ciudad, ¿no? Todavía hay mucha gente, yo vengo ahora mismo directamente de esa capilla y se estaba sintiendo mucha intensidad allí desde esa perspectiva de alguien que siempre estuvo muy cerca. Hablaba con Toño de Mamelucos y me decía que lo recordaba llegando a ensayos de la murga tardísimo, a las 11:30, 12 de la noche. Era un hombre muy vinculado al movimiento social, ¿no? Entonces, para mí, Manuel Hermoso es uno de esos primeros referentes de política, de la política cercana, ¿no? Apasionado en lo suyo, y hablábamos también de un hombre muy conciliador. Decía hoy también el expresidente Ángel Víctor Torres en sus redes el cariño que le guardaba por la participación en un homenaje a los expresidentes en los peores momentos de la pandemia. Decía que era un político siempre dispuesto y con amistades de todos los colores. En tiempos de confrontación políticas como los que vivimos, el señor Cabello dice mucho quizá de una figura como la de Manuel Hermoso, ¿no? Al final, yo creo que Manuel Hermoso, si se puede decir así, es una escuela, ¿no? Una escuela de política o de entender la política, ¿no? Y él era un hombre de grandes peleas, se tildaba a sí mismo de radical en muchas ocasiones para determinados planteamientos, incluso contra el Estado o en el Estado, y después era capaz de llegar a acuerdos, ¿no? Era un hombre que entendió una Canarias plural, una Canarias que tenía muchas singularidades, y fue una de esas personas que en un momento vital para reconocer Canarias frente al Estado, ¿no? En lo que era el REF, todo lo que fue la concepción de tener una voz desde Canarias, jugó un papel vital. Y además era capaz de hacerlo reconociendo las diferencias entre cada una de las islas, ¿no? Y que cada una de las islas tenía una voz. Yo creo que eso era Manuel Hermoso. Y después tenía esa otra parte, ¿no? Yo creo que es esa escuela del municipio, del municipalismo, ¿no? De entender que un municipio o una isla lo conforman y su alma es la gente, y ser capaz de escuchar, de trasladar esa escucha a la alta política, ¿no? Esa capacidad de saber adaptar los mensajes políticos, las necesidades políticas a lo cercano. Yo creo que esa es parte de esa herencia de Manolo Hermoso, que ya te digo, sigue siendo recordado como un referente en el movimiento vecinal, ¿no? Y lo fue todo en política. Sí, porque fue alcalde de Santa Cruz de Tenerife, también presidente del Gobierno de Canarias durante varios años. Descanse en paz, Manuel Hermoso. Y así seguirá siendo recordado también ahora en su figura y precisamente en esa sala Adán Martín de Presidencia del Gobierno, donde se encuentra en estos momentos ese féretro. A partir de hoy de las 4 de la tarde ya ha habido personalidades pasando por allí, ¿no? Dejando su respeto. Sí, yo estuve por allí, estaba a las 4 de la tarde en punto, estaba el presidente del Gobierno de Canarias, el vicepresidente, obispos, estaba toda la familia, como tú decías, diferentes colores políticos representados en esa capilla ardiente de Manuel Hermoso. Hoy hasta las 10 de la noche, mañana va a tener ese entierro lugar. Vamos a ir a la Concepción en Santa Cruz de Tenerife. Saldrá desde Presidencia del Gobierno de Canarias, acompañado por la banda
de Santa Cruz de Tenerife, que tantas alegrías le dio y que me consta que le gustaba mucho. Y para mí algo importante a sus 89 años, y que tenía la oportunidad de hablarlo hoy también con su hermana y con algunos de sus hijos, que era que llegó con la mente perfecta, ¿no? Y que la última vez que lo vi tuve la oportunidad de que me dijera, oye, te leí el otro día, me gustó esto no me gustó, cuidado con esto, ¿no? Ese punto yo creo que lo llevó hasta el final y, bueno, pues para mí personalmente, pero yo creo que para todos es una gran pérdida y también un orgullo, ¿no? Bueno, importante, sin duda, recordar la pérdida de la figura de una persona con una sonrisa, como lo hace usted ahora mismo, porque sí, seguro que ha dejado un pozo muy importante en muchas personas. Vamos a continuar con la entrevista, con la actualidad que teníamos preparada para abordar con el portavoz del Gobierno de Canarias. Y si le parece, vamos con lo más actual, con esta rueda de prensa del Consejo de Gobierno de este pasado lunes. Usted anunciaba ahí que el presidente Clavijo va a remitir una comunicación formal al Gobierno de España para exigir el cumplimiento de esos compromisos pendientes, de esa deuda que tiene el Estado con Canarias respecto a los costes migratorios. Yo le quiero preguntar, ¿en qué situación se encuentra esa deuda acumulada ahora mismo con Canarias? Bueno, pues ahora mismo hay en torno a unos 194 millones de euros de deudas, casi 200 millones de euros con Canarias, y la verdad es que, bueno, clama al cielo, ¿no? Me permite decirlo así. La verdad es que ha sido un día de muchas emociones, un día para, no sé si calentarme más o no, pero nosotros, y yo trataba de decirlo el lunes, ¿no? A veces es complicado hablar de dinero porque puedes quedar como que estás frivolizando el drama migratorio y humanitario que estamos viviendo, pero aquí hay una realidad, ¿no? Al final, el Gobierno del Estado deja solo a Canarias, no se ha producido una derivación. Hay una ley ya encima de la mesa que permite la redistribución de menores migrantes no acompañados. Hay el Tribunal Supremo poniendo encima de la mesa unas medidas cautelares para los menores que tienen derecho a asilo político. Pero es que ni siquiera nos han transferido los dineros para poder hacer frente a las facturas que estamos pagando desde Canarias. Y es que, joder, pues al final es un poco esa sensación de soledad, de abandono, un poco de rabia de que no se haga frente y que se esté haciendo tacticismo político con Canarias, ¿no? Tú dices, oye, se echan la culpa entre el Gobierno del Estado, el PSOE, dice que son las comunidades autónomas del PP, las comunidades autónomas del PP, que es el Estado, pero ni por unos ni por otros se cumple, ni con Canarias, ni con los niños, ni con las niñas, ¿no? Y al final, bueno, pues este lunes poníamos encima de la mesa ese balance económico, porque son 194 millones de euros, pero es que hay que pensar que para las facturas del mes de abril ya nos faltan 9 millones de euros. Para el mes de mayo nos faltan 23 millones de euros, que tienen que ir al Consejo de Gobierno y que hay que quitarlos de otras cosas para hacer frente a estas facturas. Y esa es la situación en la que nos encontramos día tras día, mes tras mes, de hace más de 2 años, ¿no? Entonces, bueno, este lunes volvimos a adoptar un acuerdo en el Consejo de Gobierno, ese escrito por parte del presidente, se dio cuenta de cuál era la situación de las cuentas, por así decirlo, y a partir de ahí seguir avanzando. Y la realidad es de frustración, ¿no? De encontrarnos solos, clamando en el desierto, sabiendo incluso que tenemos razón y que no se cumpla con Canarias, ¿no? Una misiva formal, una carta que envía el presidente del Gobierno al Estado. En ella se va a incluir también todo lo relativo a esa situación de los 1.131 menores que han pedido asilo y que ya ha reconocido el Supremo que tienen que ser tutelados por el Estado. Me consta que hay reuniones, usted dijo precisamente en esa rueda de prensa que había reuniones técnicas, pero que de momento no se avanza en algo material. A ver, y en esto me gustaría intentar ser claro. Quien tiene la obligación de cumplir las medidas cautelares que ha dictado el Supremo es el Gobierno del Estado. Y la Comunidad Autónoma Canaria colaborará todo lo posible, irá a todas las reuniones posibles y hará todo lo posible por colaborar. Pero quien tiene la responsabilidad primera y última de cumplir es el Gobierno del Estado. Y por lo tanto, quien tiene la obligación de inscribir a los menores que tienen derecho a esa protección internacional de asilo político es el Gobierno del Estado y es el Ministerio de Inclusión, el Ministerio de Inmigración quien tiene que hacer frente a esta situación. Y aquí lo que va sucediendo es que, oye, en ocasiones por esa buena voluntad y como nosotros seguimos asumiendo, porque no puede ser de otra manera, porque se trata de un tema de humanidad, oiga, es que parece que se están riendo de nosotros. Y la realidad es que, oiga, lo que ha dicho el Supremo es que en 15 días quiere una hoja de ruta, quiere de qué manera se va a cumplir. Y en 30 días quiere un cumplimiento efectivo. Pero quien tiene la obligación y a quien le dicta esas cautelares es el Gobierno del Estado. Que al final
parece, ¿no?, que esto, cuando uno esconde la cabeza como las avestruces, que es lo que está haciendo el gobierno del Estado en muchas ocasiones con este asunto, y nosotros somos los que nos toca dar la cara todos los días, porque nosotros somos los que estamos a pie de muelle, nosotros somos los que pagamos las facturas de las ONG, nosotros somos los que estamos todos los días con este asunto, te acabas quedando tú un poco con la responsabilidad de cumplir. Oiga, no, quien tiene la obligación de cumplir es el gobierno del Estado, ¿no? Nosotros colaboramos en todo lo que haga falta. Y aquí lo que he hecho de menos es, bueno, respuestas por parte de los ministerios diciendo cómo y desde cuándo. Porque si te digo, llevamos 3 meses desde que hay una modificación legal que obliga esa ley de extranjería a que se redistribuya a los menores migrantes, y en 3 meses no ha salido ni un niño ni una niña de la comunidad autónoma canaria. Y mientras tanto, Canarias sigue atendiéndolos en 82 centros a 5.551 menores. Esa es la situación actual. Y de aquellos 1.008 menores, cuando el Supremo dictó la primera medida cautelar, hoy son casi 1.300 porque siguen llegando niños y niñas, y ahora este verano, con el mar en calma, más seguirán llegando, y nosotros seguimos dando la cara y atendiendo a los menores. Buenas noches, buenas tardes, señor Cabello. Buenas tardes, Carlos. Señor Cabello, se van a cumplir 2 años desde que se estableció formalmente la crisis migratoria en las islas en agosto, y seguimos viendo imágenes terribles como lo ocurrido recientemente en El Hierro, en esa ruta mortífera. Entramos en una etapa, como usted mencionaba ahora, en la que de mar en calma, a pocos días de que llegue el verano en Canarias. ¿En qué medida ayudaría el hecho de que el Estado declarase también una contingencia migratoria extraordinaria en estos momentos? Bueno, nosotros, a ver, la modificación del artículo 35, por intentar de explicarlo a los televidentes de una manera rápida, ¿no? Hasta ahora no había la obligación legal, según decía el gobierno del Estado, nosotros siempre hemos defendido que sí, de que cuando llegaban niños y niñas solos a Canarias, el Estado tuviera que acogerlos. Vamos a decir, se quedaban solos aquí en Canarias, y Canarias, el gobierno de Canarias, tenía que asumir todo esa tutela y lo que conlleva, ¿no? Hemos conseguido que se modifique el artículo 35 de la Ley de Extranjería para que, en una situación como la que nos encontramos, que es de desbordamiento total, han llegado casi 8.000 menores no acompañados en los últimos 20 meses, ¿vale? Hemos conseguido que se modifique la ley para que cuando una comunidad autónoma como la Canaria esté sobrepasada en un 150% de su capacidad, sea una obligación del Estado responder. Y eso es lo que dice la ley a día de hoy. Para que se active ese mecanismo de redistribución, tiene que declararse la situación de contingencia migratoria. Nosotros lo hemos solicitado desde hace 2 meses y medio. Hace 3 meses se modificaba la ley y a la semana siguiente nosotros lo solicitábamos, porque se dan todos los requisitos para esa declaración de emergencia migratoria. ¿Y qué sucede? El gobierno del Estado no acaba de responder, todavía siguen peleándose unos ministerios con otros, unos ministerios con las comunidades autónomas. Como decía antes, o por unos o por otros, los menores y Canarias abandonados a su suerte. Esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Nos tienen que declarar en emergencia migratoria? Que lo hagan. Nosotros lo que necesitamos es que respondan y que comiencen las derivaciones. Señor Cabello, había cierta esperanza quizás en que las imágenes del Hierro pues removieran un poco las conciencias en algunas de las comunidades autónomas con respecto a su posición precisamente para el reparto de los menores migrantes en la conferencia de presidentes. ¿Esperaban ustedes una respuesta tan fría como la que se dio? Bueno, al final esto es la solidaridad de boquilla, ¿no?, que decimos en muchas ocasiones. Aquí todos se solidarizan con Canarias, todos entienden a Canarias, pero nadie ayuda a Canarias. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Hay que decir, por ser justos, que quien único nos ha acompañado en este tránsito, al menos apoyándonos en las modificaciones legales, técnicamente, etcétera, ha sido el gobierno vasco. Ha sido el único que nos ha acompañado en todo este trayecto. Y la realidad es que de resto nadie está haciendo mucho. El gobierno del Estado lo poco que ha hecho ha sido arrastras, y las comunidades autónomas también tampoco han acabado de responder. Ahora hay una ley que obliga, y ahora lo que yo sigo diciendo es, oiga, cuando las leyes no se cumplen, ¿quién las tiene que hacer cumplir? El gobierno del Estado, a través de los jueces, a través de la policía. Yo no sé a través de quién, pero tiene que hacer cumplir la ley. Lo abordaremos más adelante en el programa, en nuestro bloque de breves y de sucesos, pero esta misma semana se desarticulaba una red de tráfico de personas en Fuerteventura, con detenciones de supuestos coordinadores que operaban desde esa isla y que traían migrantes, cobrándoles dinero. ¿Es habitual que este tipo de redes se estructuran o se dirijan directamente desde Canarias, no ya desde los puntos de origen? No, la verdad es que hasta ahora normalmente todos somos conscientes que hay mafias que trafican con las vidas de estas personas, y las redes normalmente suelen tener alcance internacional. Es verdad que es más habitual que sean en origen
que en destino. Ajá. Y hasta ahora siempre había sido más o menos así, aunque todos somos conscientes que al final, bueno, pues esos patrones de embarcaciones que llegan, en cierta medida, pues vuelven, o sea, se produce ahí toda esa parte, ¿no? Ahí nosotros seguimos defendiendo que al final, bueno, nosotros como frontera sur de Europa nos toca tratar con la cara más sensible, ¿no? Que son los que llegan jugándose la vida en patera después de casi 10 días, muchos de ellos muriendo en ese recorrido, perdiendo familiares, pero hay una realidad, al final esto no se va a terminar en la medida en la que no se aborde el problema estructural que supone la migración, en la medida en la que no haya un flujo ordenado, en la medida en la que no haya una expectativa de conseguir una migración regular, se sigue potenciando, ¿no? Y es cuando nosotros reclamamos al gobierno del Estado, oiga, que esto está bien, es un problema, un drama que afecta a Canarias, pero esto es un problema del conjunto del Estado español y del conjunto de la Unión Europea, que tiene a Canarias como frontera de sur en ese punto de choque, de encuentro, viviendo el drama en primera persona, ¿no? Señor Cabello, vamos a pasar ahora, si le parece, a hablar de otra materia que preocupa mucho a los canarios, como es el tema de la vivienda. La vivienda, como sabemos, en Canarias sigue disparada, tanto en el precio del alquiler como en el precio del metro cuadrado para comprar. ¿En qué estado se encuentran la ley de residencia y la ley de alquiler vacacional, dos de las soluciones que se proponen? Mira, a mí me gustaría decir, para mí, más allá de que el tema migratorio puede ser la principal emergencia humanitaria que tenemos, el principal problema que tiene la Comunidad Autónoma Canaria es la vivienda. Es verdad que no solo Canarias, cuando levantas un poco la cabeza y miras otras capitales europeas, miras cómo están funcionando otras comunidades autónomas, es un problema que se replica en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que tú has puesto encima de la mesa algunas de las medidas, ¿no? El gobierno de Canarias está trabajando en muchos problemas. Este es un problema complejo que tiene muchas derivadas y que hay que abordarlo desde muchas perspectivas. Oiga, tenemos en el Parlamento una ley que va a regular la vivienda vacacional. Hasta ahora no la había. No se ha puesto nunca un texto legal. Este gobierno de Canarias, en estos 20 meses, ha cogido, se ha fajado y ha puesto una ley encima de la mesa. La compañera Jessica de León, consejera de Turismo, lo ha puesto para regular y poner el cascabel al gato de la vivienda vacacional. En otra orden de cosas, se ha hecho que se acelere la posibilidad de dar licencias para la construcción de nuevas viviendas en los municipios de Canarias. De 2 años que se tardaba de media a la posibilidad de tener una licencia de obra en 6 meses. Eso ya es una realidad. Oiga, ¿hay suelo o hay falta de suelo en determinados municipios para poder destinarlos a viviendas? Bueno, vamos a revisar qué suelos no se han desarrollado, por ejemplo, turísticamente hablando, y que se puedan destinar a viviendas bien de protección oficial o bien a viviendas asequibles. Oiga, es que los jóvenes no pueden emanciparse porque una hipoteca te da hasta el 70% del precio de una vivienda y el otro 30%, ¿quién tiene ahorrado 40 o 50 mil euros a día de hoy? Bueno, oiga, pues se pone una hipoteca joven encima de la mesa que lo que hace es de ese 30% que te queda por cubrir, el 20% te lo cubre el gobierno de Canarias a través de una hipoteca joven y tú solo tienes ese 10%. Bueno, como ves, voy diciendo unas ayudas al alquiler para los jóvenes que cumplan determinados requisitos. Bueno, se trata de poner encima de la mesa una batería de medidas lo más amplia posible que los ayude a revertir esta situación. Pero es una situación compleja que requiere de mucha concentración, ¿no? Y para mí ahí la medida estrella es lo que tiene que ver con esa llamada ley de residencia o comenzar limitando la posibilidad de la compra de vivienda por parte de extranjeros en esta comunidad autónoma, ¿no? A día de hoy en Canarias, el 25% de las viviendas que se están comprando en Canarias se están comprando por parte de extranjeros, por parte de no residentes. Y eso no puede ser en una situación como la que nos encontramos. Y ahí nosotros fuimos a la conferencia de presidentes hace 2 semanas con la tarea hecha. Nosotros llevábamos la modificación de la ley de bases de régimen local que permitiría que los ayuntamientos grabaran cuando hay nuevos vecinos que quieren venir a empadronarse en un municipio. Nosotros lo que estamos intentando es activar todas las medidas posibles para hacer frente a esta situación, pero también como proyecto nacionalista poniendo encima de la mesa esa posibilidad de una ley de residencia o la limitación de compra de viviendas por parte de extranjeros. Es un tema que yo creo que se está movilizando rápidamente, pero es un tema que por desgracia no tiene un efecto inmediato. Viceconsejero, ¿en qué medida puede ayudar la reciente creación del Observatorio de la Vivienda? Bueno, al final para poder tomar decisiones hay que tener datos. Y al final nosotros tenemos que saber cómo está evolucionando el precio de la vivienda, cómo está evolucionando el alquiler, realmente cuántas viviendas hay vacías. Porque claro, cuando tú vas al dato del Instituto Nacional de Estadística, te llega a decir que hay casi 100.000 viviendas vacías. Pero claro, cuando rascas un poco más ese dato, se considera vivienda vacía
viviendas en ruinas, viviendas abandonadas, cuartos de apero, si se me entiende, ¿no? No es el censo real de vivienda vacía. Nosotros necesitamos tener un observatorio que nos permita articular políticas eficaces y eficientes a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y para eso sirve este tipo de instrumentos, porque lo otro es hacer efectismo político, lo otro es hacer brindis al sol, y al final quien está gobernando, o en este caso, bueno, Coalición Canaria del Partido Popular, tiene la responsabilidad de adoptar decisiones sólidas, con datos y con fundamento, ¿no? Como diría pues mi madre en este caso. O sea, que se supone que es una herramienta que servirá para también acreditar determinadas políticas en base a datos fehacientes, claro, que ya se y tener tengan capacidad de en cuenta. respuesta y saber cuando estamos hablando de viviendas de protección oficial cuántas son necesarias y dónde, cuánto es necesario viviendas asequibles, porque al final nos hemos dado cuenta que ya no es un tema solo de viviendas de protección oficial, que hay un problema claro ahí. Oiga, al final es que, claro, no se encuentran alquileres por 450 euros. Es que un alquiler que hace dos años costaba 500 euros, está de hoy a 750 euros fácilmente. Necesitamos ordenar también la capacidad de decisión para poder regular el mercado de alguna manera, ¿no? Déjeme que le pregunte en este caso por la relación de Canarias con el Estado. ¿Cómo se ha vivido internamente esta última crisis del Partido Socialista, esta crisis de gobierno, con este escándalo, la dimisión de Santos Cerdán, las explicaciones del presidente? Bueno, pues al final se ha vivido primero con sorpresa y con estupor, ¿no? No sé si decir con vergüenza ajena y mezcla con indignación, ¿no? Esas conversaciones, esa forma de reírse, ¿no? De los ciudadanos, esa falta de respeto, ¿no? Incluso a las normas más esenciales de la educación, me atrevo a decir. Y a partir de ahí, oiga, nosotros lo que decimos es, nos faltan explicaciones. Pedro Sánchez ha salido, ha dado unas explicaciones, ha puesto cara de pena y ha dado esas explicaciones en las que anuncia una auditoría, en las que, bueno, anuncia una reestructuración de su ejecutiva federal. Hasta feo estaría cuando su número 2 lo han trincado como lo han trincado, metiendo la mano en la lata del gofio. Aquí han faltado explicaciones muy, muy claras, ¿no? Y a partir de ahí nosotros seguimos diciendo lo mismo. Oiga, que mueva ficha quien tiene la responsabilidad, que es el presidente del Gobierno del Estado, los principales grupos de la oposición. Y a partir de ahí, nosotros lo que demandamos desde Canarias es que se siga atendiendo a los problemas de los ciudadanos y que si van a estar más pendientes de si sobreviven en el sillón o no, oiga, convoquen elecciones o hagan lo que tengan que hacer. Pero lo que toca aquí es hacer frente, como digo yo, a los problemas. ¿Qué va a ir el martes al Consejo de Ministros? ¿De qué asuntos se va a hablar? ¿Va a haber presupuestos generales del Estado o no? ¿Cuáles son los asuntos para Canarias que va a haber y que se va a debatir? Y si no eres capaz de adoptar medidas y de poner propuestas encima de la mesa, bueno, pues tocará tomar otras decisiones, ¿no? Y ahí, bueno, pues Coalición Canaria tendrá que decidir cuando haya un escenario sobre el que poder decidir. Porque ahora mismo lo que hay son elucubraciones. O sea, que quedará supeditado a lo que pueda suceder con la agenda canaria en este caso. Por supuesto, nosotros lo defendemos. Nosotros lo que defendemos es las cosas que son vitales para nosotros. Nosotros esta semana va a ir a ratificación, con validación, un decreto ley en base al cual se va a poder dotar RIC en materia de vivienda. Y eso va a articular que hayan muchos cientos de millones que se puedan mover para construir vivienda. Y a mí, tú me dices, ¿qué te preocupa de esta semana? No me preocupa qué pasa con Santos Cerdán, a mí me preocupa es que salga ese asunto, y ayer tenía la oportunidad de hablarlo con la compañera Cristina Valido, y a ella lo que le preocupa con todo este follón, en lo que otros están pendientes de ese tacticismo político, y le pregunta, oye, es que esto llevamos trabajándolo más de año y medio, joder, es que se me va a joder cuando va a ser una posibilidad que se movilicen cientos de millones de euros para que hayan más vivienda en Canarias. Esa es la parte práctica, por así decirlo, que a mí me preocupa, más allá de que el otro me duele, ¿no? Como ciudadano, me duele mucho. Ya que la nombraba usted, ¿va a acudir Cristina Valido a esa ronda de reuniones con los grupos que han apoyado la mayoría de gobierno con Sánchez? A nosotros donde nos convoquen iremos, pero hay que recordar una cosa, Cristina Valido es una diputada entre 350. La posibilidad que tiene Cristina Valido de poner en solfa a este gobierno es ninguna. Lo que puede hacer Cristina Valido es que llegado el momento pueda sacar todo el provecho y toda la rentabilidad posible para Canarias de esa situación. Y ahí es cuando, yo siento, pero tengo que decirlo claramente, cuando se abren los periodos electorales y cuando hay que ir a votar al Congreso de los Diputados, es cuando hay que pensarse lo que se vota. Y no votar entre rojos o azules
viéndolo a través de la tele y creyendo que se presentan aquí en Canarias. ¿Ustedes creen que si hubieran 7 diputados canarios como tiene Junts, o si tuviéramos el número de diputados que tiene el PNV, estaríamos hablando de los menores migrantes como empezamos hablando? ¿O ya estaríamos hablando de que habría una solución encima de la mesa? Cuando ha hecho falta correr a Pedro Sánchez porque había que dar una respuesta a Puigdemont o a un tema del gobierno vasco, ¿por qué ha sido? Porque había un grupo en el Congreso de los Diputados que podía dar respuesta, porque había un grupo nacionalista en el Congreso de los Diputados que podía dar respuesta. Y aquí yo siento ser, no sé si oportunista, pero en este caso toca poner encima de la mesa que cuando llega la hora de votar en esas elecciones nacionales, en lugar de elegir entre azules y rojos, pues a veces hay que tocar y elegir pues con el corazón en la mano y elegir Canarias. Pero bueno, si me lo permite, dándole la vuelta precisamente a ese argumento, con más razón, si solo se tiene una representación, entiendo que será interesante ver o escuchar lo que diga el presidente del gobierno. Por eso le pregunto si a día de hoy ya hay una fecha, ya hay la intención, porque hay grupos políticos que han decidido no acudir, algunos que se lo están pensando. No nos han convocado y nosotros cuando nos convocamos, pero esto yo lo digo. No les han convocado. Cuando nos convocamos vamos siempre a hablar, porque aquí la responsabilidad te lleva a que tú vayas a una mesa de negociación siempre. Porque al final tú no te vas a representar a ti, tú vas a representar a una comunidad autónoma que está detrás tuya. Tú vas y te sientas allí y escuchas. Y si no te convence lo que oyes, te levantas y te mandas a mudar y votas en contra. Oiga, pero es que al final, con un diputado, por desgracia, tú no puedes alterar el equilibrio que hay actualmente en el Congreso de los Diputados. Ojalá esa fuera la situación. Con 7 diputados, como tiene Junts, sí se puede alterar el equilibrio. Y de ahí el rendimiento que obtiene, en este caso, ese partido político, ese proyecto político y esa comunidad autónoma a la hora de negociar con el gobierno del Estado. Bueno, vamos a cambiar de tema hacia otro súper importante también en la Comunidad de Canarias, cómo no. De hecho, es el motor económico, el turismo. Por un lado se están batiendo récords de llegadas de turistas, también de beneficios, pero por el otro se dice que no podemos seguir creciendo a este ritmo. ¿En qué quedamos, señor Cabello? Bueno, las dos son cosas reales. O sea, Canarias no puede seguir creciendo a este ritmo, ni en número de habitantes, ni en número de turistas. Eso es una realidad objetiva, está ahí. Pero la realidad también es que nosotros tenemos una planta hotelera y extrahotelera que tiene la dimensión que tiene y que por lo tanto no ha disminuido. Y a partir de ahí hay que tomar decisiones y dar la cara y explicarlas, y en eso estamos. Oiga, ¿es normal el número de viviendas vacacionales y que se haya crecido en algunas islas como si hubieran aparecido 5 hoteles de 500 habitaciones en apenas 5 años? No es normal. Hay que regularlo. Oiga, ¿qué ha hecho este gobierno de Canarias? Poner una ley encima de la mesa que regule la vivienda vacacional. Oiga, ¿se ha trabajado decididamente para que la promoción turística o el tipo de turista que viene y llega a Canarias sea un turista que origina un gasto mayor o que tiene una conciencia mayor de en qué entorno está llegando? No ha sido una prioridad, hay que decirlo encima de la mesa. Oiga, pues ahí está trabajando desde la Consejería de Turismo. ¿Era una prioridad para la Consejería de Turismo cómo se desarrollaba el paro en la Comunidad Autónoma Canaria o en empleo? No, por eso este gobierno de Canarias hace 24 meses tomó una decisión, y es que la consejera de Turismo es también la consejera de Empleo, y cuando se sientan en ese comité de dirección se sienta el viceconsejero de Turismo y responsable de la promoción de Canarias al lado de la viceconsejera de Empleo y responsable de la marcha de las políticas activas de empleo. Eso que nosotros decidimos hace 24 meses es una realidad a día de hoy, y en aquel momento se discutía. Entonces, bueno, aquí yo creo que hay muchísimo por hacer, son tremendos los retos, pero por desgracia no son retos que se vayan a abordar ni a solucionar en 20 meses. Hablando de empleo y de turismo, mientras tanto, los trabajadores de turismo precisamente se quejan, o se han quejado sobre todo en la provincia de Las Palmas, ya no tanto porque han conseguido llegar a un acuerdo con su patronal de la precariedad del sector. Ahora mismo se mantienen todavía esas negociaciones para alcanzar un acuerdo. Fíjense en este titular, que es un titular de la prensa británica de ayer. Dice: Tenerife en crisis, los turistas británicos se enfrentan a una gran perturbación en julio y agosto, hablando de la amenaza de ese paro todos los viernes de verano por parte de los trabajadores del sector turístico de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué les llega al radar de lo que está sucediendo entre patronal y esos trabajadores? Bueno, nos llega al radar que la negociación está abierta, que es una negociación dura, que es una negociación compleja, pero que se están haciendo esfuerzos por intentar llegar a un acuerdo. Y aquí hay que ponerlo encima de la mesa. Oiga, hay otra cosa que se dijo hace algunos meses, y es que hay que lograr que ese sector turístico consiga una mejor redistribución de la riqueza vinculada.
Ya. Y que por lo tanto hay que revisar cómo se está cobrando. Y el presidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento, pero también en Fitur hace 2 años, y yo estaba presente, le dijo aquello de pay them more, de oiga, si se están quejando de que no hay empleados y se están quejando de que no se cumplan con las cuotas de contratación, a lo mejor hay que pensar cómo se les está pagando y cómo se está respetando y se está devolviendo a la sociedad el gasto o el beneficio turístico. Esas declaraciones propiciaron que se abriera el convenio colectivo en Las Palmas de Gran Canaria, que no tocaba abrirlo, y que la patronal pusiera encima de la mesa un 9% de incremento, aparte de algunas medidas muy interesantes que tienen que ver con la conciliación. Que nosotros creemos que ahora la responsabilidad la tiene la patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y los sindicatos en Santa Cruz de Tenerife. Nos consta en lo enquistado en algunos momentos de la situación, y nosotros somos optimistas con que se llegue a un acuerdo antes del verano o antes de comenzar con esas movilizaciones. De hecho, hay una reunión muy crítica mañana, precisamente mañana miércoles. Sí, bueno, todas las reuniones en el ámbito de la negociación colectiva, todas las reuniones son críticas y nunca se llega a una mesa de negociación sin una amenaza de ir a levantarse, ¿no? Yo creo que, bueno, forma parte de la liturgia, ¿no? En muchas ocasiones de este tipo de ocasiones, pero yo creo que hay responsabilidad, y yo que he tenido la oportunidad, tenía la pasada semana, el viernes creo que estuve en el Congreso Regional de UGT en Las Palmas de Gran Canaria, y al final todos se sienten en la responsabilidad de tener que llegar a un acuerdo porque entienden que tiene que haber unas mejores condiciones laborales para quienes trabajan en el sector turístico. ¿Por qué es fundamental? Porque los indicadores están ahí, los números están ahí. Señor Cabello, cambiamos un poco de tercio y nos vamos ahora a hablar de la isla de La Palma, de esos apagones que han estado sufriendo recientemente en la Isla Bonita. La semana pasada se volvió a dejar en evidencia las carencias en infraestructuras energéticas que vive Canarias. Quería recordarle unas palabras que decía ese mismo día el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, después del apagón. Seguimos siendo una isla que no está en el primer mundo. Yo creo que la isla de La Palma ha sufrido demasiado ya para seguir viviendo este tipo de consecuencias, de tener una central de hace más de 50 años totalmente obsoleta, y una isla que quiere desarrollarse tiene que apuntar de alguna manera reestructurar todo su sistema energético, empezando por los sistemas que tenemos en este momento. Decía el presidente del Cabildo de La Palma, una isla que no está en el primer mundo. ¿Está usted de acuerdo con estas palabras, señor Cabello? Bueno, para muestra un botón, ¿no? La realidad es que las instalaciones que hay en la isla de La Palma tienen más de 50 años y que lo que se llevan haciendo desde hace muchos años es parchearlas. A partir de ahí se va a hacer 2 cosas. Lamentarlo, y no estoy diciendo que el compañero Sergio lo esté haciendo, Sergio está haciendo un diagnóstico de una situación que a él le toca vivir como presidente del Cabildo de La Palma y tener que defenderlo a diario, que es que no puede desarrollarse económica y socialmente una isla sin luz y con la amenaza continua de una caída, pero ahí el Gobierno de Canarias podría hacer 2 cosas. Lamentarse, esa podría ser una de las... Nada, que es lo que hizo el anterior gobierno del Pacto de las Flores con el Partido Socialista al frente, o lo que está haciendo el compañero Mariano Zapata ahora mismo como consejero de Transición Ecológica, que es liarse la manta de cabeza, irse a Madrid, hacer la tarea, poner encima de la mesa la posibilidad de que se declare un concurso urgente, express, para la generación de energía ya adjudicado y que va a permitir que ya más pronto que tarde pueden ir incorporándose nuevos equipamientos eléctricos a la producción en la isla de La Palma, en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria. ¿Queda mucho por hacer? Queda mucho por hacer. Pero esto es a lo que me refiero cuando yo creo que a política, y si me permiten lo voy a enlazar con la primera parte, y esto es escuela, Manolo Hermoso, se viene a hacer cosas y a decidir cosas, gusten o no, hay que dar la cara. Y esa es la parte de la política municipal, y en esto el presidente del Cabildo de La Palma, que fue alcalde, también lo tiene muy claro. Tú tienes que estar escuchando a tus vecinos y tienes que ser capaz de decirle a la gente cómo son las cosas y hablarle claro y decirle, oiga, mire, esto no lo vamos a solucionar este año ni el próximo. Vamos a comenzar a dar pasos, pero la solución va a costar y va a tardar en llegar. Acompáñame y vamos a pelearlo juntos. Y esa es la conversación que se tiene que producir, ¿no? Lo que pasa, señor Cabello, que no sé si da la impresión de que tienen también precisamente a esos vecinos un poco despistados con este enfrentamiento posterior que se produce después de cada apagón entre el Cabildo Palmero, la Consejería de Transición Ecológica, el presidente teniendo que poner paz. Es difícil de comprender, quizá, ¿no? Bueno, al final los temas son complejos. Me refiero, por desgracia, ojalá las cosas fueran mucho más sencillas, ¿no? Al final aquí hay una parte de responsabilidad clara por parte del Gobierno del Estado, por parte del Gobierno de la Comunidad Autónoma y también por parte del Cabildo, ¿no? Y
Y no siempre se está alineado en todas las decisiones, porque al final, bueno, pues gobernar desde la perspectiva de la comunidad autónoma implica gestionar recursos sin dejar a ninguna isla atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando al final hay que tomar decisiones en materia de inversión, no puede potenciarse toda la renovación en una isla sola, ¿no? Tú tienes que intentar, bueno, pues eso, conciliar que ninguna isla se quede atrás, ¿no? Y al final, bueno, desde la perspectiva de un cabildo insular, tú tienes el empuje de tu isla, ¿no? Y la responsabilidad desde la perspectiva de la comunidad autónoma es un poco diferente. Pero yo lo que sí tengo muy claro es que la preocupación es dar la mejor respuesta posible, ¿no? Y eso sí está muy claro, más allá de que a veces entendamos que los proyectos son unos u otros. Señor Cabello, y otro de los temas de actualidad que anda un poco revuelto es el tema de la sanidad, ¿no? Con esa huelga de médicos pidiendo mejoras al Estado, pero también pidiendo al Gobierno de Canarias más estabilidad laboral en sus puestos de trabajo. Bueno, este pasado lunes, y antes empezaban ustedes hablando de esa rueda de prensa del Consejo de Gobierno, se tomó una decisión que tenía que ver con la categoría profesional de los médicos o la asistencia domiciliaria. Hace 3 semanas hablábamos de esa, creo que se llama quinta, no era quinta gama, viene a ser quinta carrera, algo así es el nombre específico. Bueno, al final de lo que se trata es de ir dando certidumbre a la incertidumbre que se vivía en el ámbito del Servicio Canario de Salud en las contrataciones. Esas contrataciones a 24 horas, esas contrataciones en rotación continua, etc. De esto se trata, poner presupuesto encima de la mesa y, sobre todo, poner proyecto y cabeza. Y ahí la compañera Esther Monzón, consejera de Sanidad, y también Carlos Gustavo, que es el viceconsejero y gerente del Servicio Canario de Salud, me consta el esfuerzo que están haciendo. Te voy a decir para que seamos conscientes, no hay nada en esta comunidad autónoma que demande tantos recursos y a lo que se le destine tantos recursos y preocupación como a la sanidad. Y así todo, es muchísimo lo que queda por hacer. Yo siempre digo lo mismo. Cuando tú llegas a urgencias o cuando tú llegas a un centro hospitalario, cualquiera espera es mucho. Cuando tú estás esperando para ti o para un familiar. Ahí el nivel de exigencia es 0. Tú lo que quieres es la mejor respuesta posible de manera inmediata y todos los recursos posibles. Y eso se trata de articular. Pero la realidad es que es tremendamente complejo poder realizarlo. Presupuestariamente se está haciendo, pero yo me atrevería a decir también que desde una perspectiva de modificación legal, reglamentaria, estatutaria, también se está invirtiendo mucho porque, por desgracia, con presupuesto solo sería imposible poder abordar esta situación. Señor Cabello, la última, porque nos quedamos sin tiempo. Hemos dejado un montón de temas atrás porque nos vamos quedando sin espacio, pero hablaba usted del peso que se puede tener con respecto al gobierno del Estado, de la representación y de la motivación que eso puede generar bueno, para un gobierno, para una autonomía, tener posibilidad de sacar adelante sus prioridades de gobierno. Si usted ahora mismo tuviera esa lámpara mágica, esas 3 prioridades que serían imprescindibles para sacar adelante, no ya en este segundo semestre del año, sino en lo que queda de legislatura, telegráficamente, ¿cuáles serían esas 3? Vivienda, movilizar todos los recursos posibles en materia de vivienda. La Comunidad Autónoma Canaria no tiene un problema de deuda. Que nos dejaran utilizar nuestros remanentes de tesorería para hacerle frente al problema de la vivienda. Eso sería muy sencillo. En lo que a Cataluña le condonan deuda, con que a nosotros nos dejaran gastar lo que tenemos en el banco en vivienda, con eso te aseguro que marcaríamos la diferencia en esa materia. La segunda, me atrevería a decir que tendría que ver con la posibilidad también desde nuestra perspectiva de realizar inversiones más rápido en esta parte de generación eléctrica. Tenemos 3 islas que están de una manera muy delicada en una materia eléctrica y después ya entraría en el plano muy personal, que es con todo lo que tiene que ver con vertidos y toda esta parte. Yo creo que ahí debe ser otra prioridad, que estamos poniendo muchos proyectos encima de la mesa, pero por desgracia los presupuestos no llegan a poder hacer frente a todos estos asuntos como nos gustaría, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con esas 3 prioridades: vivienda, energía, transición ecológica, como quizá las mayores o los retos más inmediatos que quizá debería afrontar Canarias para lo que queda probablemente de legislatura. Alfonso Cabello, muchísimas gracias, portavoz del Gobierno de Canarias, por estar con nosotros en Canarias 8. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todos los televidentes y espero que haya sido claro, ¿no? Que trato, porque al final son temas complejos y tratar de simplificarlos de una manera rápida se hace difícil en muchas ocasiones. Sí.